Yo hace algunos años atrás estuve con ciertas crisis aquí en la boca de mi estómago. Y yo creo que en un año fueron tal vez 4 crisis. Y llegaba ya con un dolor muy fuerte en la boca del estómago. Llegaba ya al hospital y ahí ya tenía que esperar, ¿no es cierto? Tenía que esperar a que me atendieran. Mientras eso ocurría, ahí estaba el dolor, pero permanentemente, o sea, un dolor constante, no un dolor que de repente uno se pone en una posición y se le pasa un poquito, no, un dolor constante, permanente, hasta que lo atendieran a uno. Entonces, cuando yo estaba en esa crisis, en varias ocasiones, me acuerdo, en una ya me habían hecho pasar para que me atendiera la doctora, y mientras la doctora todavía estaba ahí, ella no le dolía, que le dolía era a mí, entonces ella se tomaba su tiempo. Entonces, mientras ella hacía eso, se movía para acá, para allá, yo estaba con ese dolor aquí, y yo decía, lo único que quiero, lo único que anhelo en este momento, es cuando ya la doctora me ponga el medicamento que tenga que ponerme, y yo poco a poco empiezo a sentir que el dolor va cediendo, hasta que desaparezca. Porque ya había estado otras veces ahí. Yo sabía más o menos lo que me iban a hacer. Entonces, cuando viví esa experiencia, yo pensaba después en personas que viven situaciones de salud difícil. Y siempre, cuando veo a alguien así que está pasando por problemas de salud bien complicados, me acuerdo de esa experiencia que yo viví. Hace poco, una persona en la iglesia donde estamos yendo ahí, en Talagante, él me contaba, él está con un dolor en un disco en la espalda, con una hernia, y el dolor es permanente. Él se duerme a las tal vez 1:30 de la mañana por cansancio, y despierta a las 5 de la mañana. Entonces no puede estar acostado porque le viene el dolor. Se para, está un rato parado y le viene el dolor. Se sienta y le viene el dolor. Entonces está con el dolor permanentemente. Entonces uno se pone en esos casos. ¿Y qué puede hacer uno? Es duro, es difícil. Lo único que uno quisiera que esa persona pronto se solucionara su problema y ya no tuviera que estar experimentando esa situación. Es lo único que uno quiere. Pero las circunstancias a veces no permiten que eso ocurra. Le tienen que estar esperando todavía para que lo puedan operar. Entonces, hermanos, las dificultades de la vida vienen. Y por eso, acompáñenme a orar antes de ir al pasaje que vamos en el pasaje central que vamos a ver esta noche. Oremos. Señor, esta noche estamos aquí, todos los que estamos aquí bajo este techo, todos, Señor, pasamos por dificultades, por problemas. Tal vez hay algunos que están pasando por esas tormentas, por esos valles, Señor, de oscuridad, donde no se ve la luz de la salida, Señor. Pero Padre Celestial, reconocemos todos, Señor, que ninguno de nosotros es capaz por sí mismo de enfrentar esas adversidades, esas dificultades. Y llegamos a veces, Señor, y a veces tú nos tienes que llevar a ese punto de que nos demos cuenta, Señor, que no podemos solos. Te necesitamos a ti. Tenemos que aprender a tomarnos de tu mano. Tenemos que aprender a reconocer, Dios, tu suficiencia y nuestra incapacidad, Señor. Ayúdanos esta noche, Dios, para que tu palabra sea la que hable, porque ella es la autoridad. No es el hombre, no soy yo. Es tu palabra, Señor, y el Espíritu Santo inspiró a los escritores bíblicos con un propósito bien específico. Ayúdame a mí a no distorsionar ese propósito, ese sentido, Señor, por el cual el Espíritu Santo escribió a los escritores bíblicos, Señor, a registrar lo que tú querías que quedara registrado, Señor, para nuestra enseñanza, Señor. Porque esta noche, probablemente unos más que otros, necesitan escuchar palabra tuya esta noche. Padre, te lo pedimos. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme, hermanos, ahí a Mateo 27, 24, 27. Este pasaje normalmente lo usamos para hablar con personas
que no conocen a Dios y lo usamos para que son inconversas, que tenemos algún contacto con ellos y queremos ver si realmente el Señor en sus propósitos quiere guiarnos a esas personas para empezar a compartirles el Evangelio. Entonces usamos este pasaje para mostrarle dónde la persona está construyendo o dónde ha construido, ¿no es cierto?, sobre la roca o sobre la arena. Entonces vamos a ver el pasaje ahí, Mateo 7, 24 al 27, y dice así. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, siempre después de leer el pasaje, lo que uno intenta siempre con las personas es que la persona me diga a mí, o nos diga qué es lo que está diciendo ahí, porque a veces la persona puede escuchar lo que estoy leyendo, o está leyendo, pero no está poniendo atención. Entonces es una buena manera de comprobar si la persona está poniendo atención en lo que está leyendo o no, porque si no está poniendo atención en lo que estamos leyendo, en la palabra de Dios, no tiene sentido, no sirve de nada. Entonces ahí Jesús está diciendo, ¿no es cierto?, que cualquier persona de las que le están escuchando, ¿no es cierto?, lógico, cualquier persona que oye lo que Él ha estado enseñando, lo que Él ha estado diciendo, cualquier persona que oye lo que Él está enseñando y hace, dice, le compara a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Y dice que vinieron vientos, vino la lluvia, vinieron los ríos, y los vientos dieron con ímpetu contra aquella casa, y la casa no cayó, permaneció. Pero cualquier persona que oye y no hace, dice, le voy a comparar a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Y lo mismo que el otro hombre, que el hombre prudente. Vinieron los ríos, vinieron los vientos, vino la lluvia, y dice que la casa cayó y su ruina, y hace el énfasis, ¿no?, y su ruina fue grande. Entonces hay cosas interesantes en este pasaje. Y lo primero que nosotros podemos ver en este pasaje que nos muestra Jesús enseñando esto, Él tiene un propósito al enseñar esto, pero hay implicaciones aquí. Y una implicación de lo que Jesús está diciendo aquí es que los problemas son inevitables. Entonces, tanto el hombre prudente, o sea, el que oye y hace, como el insensato, que solo oye pero no hace, ambos su casa sufrió el embate de la lluvia, de los ríos y los vientos. ¿Qué quiere decir eso? De las dificultades, las pruebas, la adversidad de la vida. No existe tal evangelio donde uno, quiere captar a la gente a un evangelio donde a usted le va a ir todo bien. No existe tal evangelio. Donde se le promete prosperidad, se le promete riqueza, y que de ahí su vida va a ser color de rosa. No existe tal evangelio. Jesús lo dijo bien claro: el que no toma su cruz, ¿no es cierto?, el que no, aborrece padre, madre. Entonces el evangelio, implica también enfrentar pruebas y dificultades. Toda persona. Bueno, y los hechos así lo muestran.
¿Quién aquí esta noche podría decir que en toda su existencia, en toda su vida, nunca ha tenido problemas o dificultades? Entonces eso es lo primero que nosotros tenemos que entender, o lo primero que nosotros vemos aquí en el pasaje. Ahora, esto nos enseña claramente que tanto el cristiano obediente, el cristiano desobediente, o sea, ese que oye y no hace, y el incrédulo tendrán que enfrentar dificultades y problemas en la vida. Todos, sin excepción alguna. Pero yo creo que sería importante, hermanos, sería necesario identificar probablemente 3 tipos de razones porque a veces vienen dificultades. Así, de manera general. A veces tenemos que enfrentar dificultades por alguna razón muy específica porque Dios tiene un propósito. Pero hablando generalmente, hay 3 probablemente razones por qué a veces vienen dificultades. Y la primera razón, creo yo, es porque Dios nos está probando. Dios nos está probando. Esa es una razón. Dios nos está probando. Y un buen ejemplo de esto es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Si usted me acompaña ahí, Deuteronomio 8, 2 al 6, vamos a poder leer allí lo que dice la palabra de Dios. Y ahí vamos a ver cómo Dios muchas veces usa la adversidad, las dificultades, si usted lo sabe muy bien, para probarnos. Lo importante es saber discernir cuando Dios nos está probando, cuando esa adversidad, cuando esa prueba es porque Dios nos está probando. Es muy importante aprender a ser sensible a eso en nuestra vida cristiana. Entonces dice ahí Deuteronomio 8, 2 al 6, dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Está poniendo atención allí en el pasaje? Lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios está diciendo al pueblo de Israel. O sea, los primeros, los destinatarios directos ahí es el pueblo de Israel. Pero aquí también podemos ver que indirectamente Dios puede estar hablando a nosotros. Porque ahí hay principios que permanecen a través de todos los tiempos. Entonces Dios está diciendo a Israel: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás, dice, de todo el camino por donde te he traído, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y dice, mire lo que dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y dice el 3, y te afligió. Mire lo que dice Dios hablando al pueblo de Israel: y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Qué estaba haciendo Dios con el pueblo de Israel durante esos 40 años? Probando a este pueblo. ¿Para qué? Para ver si ellos estaban dispuestos a obedecer o no. Para mostrarles si ellos tenían un corazón dispuesto, o un corazón, obediente, o aún no tenían un corazón obediente.
¿Será algo parecido con nosotros? ¿Será que de repente pasamos dificultades y adversidades en la vida y uno de los propósitos, de las razones es porque Dios nos está probando para mostrarnos a nosotros si realmente tenemos un corazón obediente? ¿O todavía no ha comenzado a veces ni siquiera ese proceso en nuestras vidas de aprender a tener un corazón obediente? Y Dios nos prueba. Y dice ahí, y te afligió. Miren las palabras que usa. ¿No es a veces que pasamos por momentos y situaciones de verdadera aflicción? Y ahí Dios nos está, nos está llevando, y así se siente a veces uno, ¿no? Dios nos está llevando hasta el límite, hasta la orilla. Hasta ahí a veces Dios nos lleva. Nos aflige para probarnos, para ver realmente hasta qué punto nosotros estamos dispuestos, hasta qué punto el pueblo de Israel estaba dispuesto a obedecer los mandamientos de Él. O como lo dice el apóstol Pedro en relación al cristiano, en 1 Pedro 1, 6 al 7. Entonces Dios, una de las razones por que pasamos adversidad, dificultades en la vida, es porque Dios nos está probando. Entonces aquí vemos el ejemplo de Dios tratando con el pueblo de Israel. Y muchas veces el creyente, la iglesia, es como el símil en el Nuevo Testamento, en la era de la gracia. Muchas veces como Dios trata con Israel, muchas veces podemos ver que Dios trata con nosotros. Y aquí vemos en 1 Pedro 1, 6 al 7, dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora, dice Pedro, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego. Se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí está. ¿Cuál es una de las razones por qué a veces pasamos adversidad, dificultades en la vida? Porque Dios está probándonos. Porque así como el oro necesita ser pasado por fuego para sacar todo aquello que nos sirve y hacerlo más puro, nosotros igual. Es el ejemplo que está usando Pedro. Y cuando estamos pasando por fuego, ¿cómo lo estamos pasando? Duro, difícil. Difícil. Es como esa noche cuando yo estaba en el hospital, ahí con el dolor en la boca de mi estómago. Lo único que quería es que ya eso terminara. Y aún en ese mismo momento yo pensaba, no quisiera que nadie en este mundo tuviera que experimentar dolor por alguna enfermedad. Porque sentirlo, vivirlo, es duro. Pero a veces es necesario. Como el pueblo de Israel. Como nosotros, como en mi propia vida, como nosotros, como en la vida nuestra familiar. Y como usted también ha pasado. ¿No es cierto? Fue difícil ese momento. Fue duro ese momento. Pero era necesario. ¿Sabe que es en las profundidades de las dificultades que Dios nos muestra lo que hay en la profundidad de nuestro corazón? Es en la profundidad de las dificultades que Dios nos muestra lo que hay en la profundidad de nuestro corazón. A veces tenemos que pasar por momentos difíciles, porque hay cosas en nuestro corazón que salen a la luz cuando pasamos por esos momentos difíciles, porque muchas veces están en lo profundo de nuestro corazón. Eso es lo que Dios tuvo que hacer con Israel, afligirlos, para que saliera a la luz
el carácter de ese pueblo. Y cuando salió a la luz ese carácter, ellos podían ver que Dios no era injusto al decirles: ustedes necesitan mejorar. Necesitan cambios. Porque lo que ustedes han mostrado en medio de la prueba ha mostrado deficiencias en su carácter. Cuando vayan a poseer la tierra, ustedes no van a ser una influencia para esas naciones paganas que están allá. Con este carácter no van a ser ninguna influencia. Así que estos 40 años vamos a trabajar duro, difícil. Otra razón por la que pasamos por dificultades o problemas es porque el enemigo, hermano querido, nos quiere estorbar. A veces pasamos por dificultades. Y esto quiero decir, hermano, nosotros vivimos en un contexto, digamos, en una realidad sociocultural, vamos a decir, en nuestro país. Y si usted nunca ha salido de Chile a otros países, entonces usted va a tener la sensación, la idea, la noción de que la cosa es más o menos igual en otros países. Pero la verdad que no es tan así la cosa. Siempre me acuerdo del tiempo que yo estuve en la Ciudad de México. Recuerdo, por ejemplo, cuando mi cuñado Nelson, pastor y misionero ahí en la Ciudad de México, dice que cuando él llegó con la familia el primero o segundo año, fueron a visitar a una señora, fueron a la casa de la señora, porque esa señora era mamá de una persona de la iglesia. La fueron a visitar. Y esa señora le regaló unos monitos o algo así, unas cosas, unas figuras, no me acuerdo exactamente qué era, pero era algo como para niños. Algo así creo que era. La cuestión es que cuando llegaron a la casa, mi cuñado puso la bolsa ahí en una mesa de centro, y uno de los hijos, de los menores, dice que cuando abrió la bolsa, él tuvo una reacción de mucho miedo y salió corriendo al segundo piso. Y ellos no entendieron para nada qué estaba pasando. Pero después empezaron a atar cabos. Porque esa señora, mamá de una persona que iba a la iglesia, esa señora no era cristiana, no era creyente, pero esa señora era espiritista. Entonces, en México hay como uno de los santos, vamos a decirle, que se le llama la Santa Muerte. ¿No es cierto? Ustedes ya han visto por la televisión que es la Santa Muerte. Es una calavera. Al frente de la casa de mis suegros, ahí en Acapulco, hay una iglesia espiritista. Y ellos cantan himnos evangélicos. Y usted los escucha cantar y es como escuchar a una iglesia pentecostal. Igual. Pero son espiritistas. Hacen limpias. Y de repente llegan personas ahí endemoniadas. ¿Qué quiero decir con eso, hermano? Que a veces hay lugares, países, naciones donde la realidad de la presencia espiritual es muy fuerte. Y ahí uno dice, cuando Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, ahí uno dice, ahora entiendo por qué Pablo dice eso. Mientras yo vivía en Chile, aquí en este contexto, era como algo, todavía no entiendo por qué Pablo dice eso. Es una realidad. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque muchas veces usted, cuando aprende a identificar que una de las razones por que a veces pasamos por adversidad, por dificultades, es porque el enemigo está poniendo trabas, está queriendo estorbarnos. ¿Y esto lo va a hacer con quién? Con un creyente que desea obedecer a Dios. Un creyente que desea vivir una vida en obediencia a Dios y quiere cumplir los propósitos de Dios. Cuando un creyente se para cumplir, por ejemplo, la gran comisión con sus vecinos, con sus compañeros, con sus familiares, y quiere vivir una vida obediente a la palabra de Dios,
le aseguro, ese creyente que se para vivir una vida así, va a tener oposición. Y muchas veces cuando menos se lo espera. Pero lógicamente el creyente que vive una vida con sus corazones y sus ojos más puestos aquí en este mundo que en la eternidad, ahí no hay problema. Pero esa es otra razón, hermano querido. Él quiere poner obstáculos, Él quiere impedir que usted experimente los buenos propósitos de Dios. Él va a poner trabas. 2 Corintios 2:11, ¿qué dice allí la palabra de Dios? Pablo, hablando ahí del enemigo, de Satanás, 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás, dice, no gane ventaja alguna sobre nosotros. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pues no ignoramos. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo lo tengo súper claro. Esto ya para mí ya está clarísimo, porque ya lo he aprendido. Dice Pablo, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Y qué es maquinaciones aquí? Una definición de maquinación es un plan urdido para conseguir algún propósito, generalmente sirviéndose de medios poco honestos. Dice Pablo, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. ¿Usted cree que él descansa? No, él no descansa. Cuando usted se para vivir una vida obediente y cumplir los propósitos eternos de Dios, usted va a tener adversidad, va a tener dificultades, va a tener problemas. Entonces, cuando uno se para obedecer así, vive una vida obediente, y de repente, como decimos a veces, de la nada surgió una situación, ahí usted tiene que recordar. Es verdad. Este problema que surgió de la nada, este conflicto con esta persona, está todo bien y de repente, como que de la nada pasa esto. Ahí está el enemigo, queriendo poner dificultades, queriendo estorbarle. ¿Qué dice Pablo en Efesios 6? Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra ¿qué? Las acechanzas del diablo. Hermano, esto no es un curso teológico. Esto no es para Pablo, no lo escribió esto para que usted, vamos a hacer la doctrina, ¿cómo se llama?, de Satanás y de los espíritus. Punto número 1, punto número 2, no. Pablo está aquí hablando de una situación real, para que los creyentes entiendan que en la vida cristiana van a tener que enfrentar estas cosas. Entonces dice Pablo, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos nuestra adversidad, las dificultades que vienen del enemigo, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Esos días difíciles, donde sentimos la presión espiritual, donde vemos la oposición y parece que no va a pasar. Por eso el Señor nos dice que debemos tomar toda la armadura. Entonces, una razón porque a veces enfrentamos adversidad, dificultades, problemas en la vida, es porque Dios nos está probando. Y otra es porque el enemigo quiere estorbarnos. Y la tercera razón, hermano, tercera razón, creo yo, y creo que es la que nos causa tristeza. Y procuramos que no ocurra en nuestras vidas. Quisiéramos que nunca ocurriera en nuestras vidas. ¿Cuáles son? Porque a veces pasamos dificultades, problemas. Es por nuestros errores, hermanos, por nuestras malas decisiones.
o pecado. Triste. Triste, pero a veces vienen dificultades en la vida por nuestros errores, nuestros pecados, nuestras malas decisiones. Sí, recuerdo un hermano que el día domingo a veces no iba a la reunión porque necesitaba juntar plata. Entonces iba a trabajar en su colectivo. Pero recuerdo una de esas semanas donde tuvo un choque. Todo el dinero que quiso ganar por no ser obediente a los principios bíblicos, de congregarse, de estar allí cuando la palabra de Dios está siendo enseñada, cuando los creyentes están siendo edificados porque su vida lo necesita, todo ese dinero que él ganó en esas horas, lo perdió. Y no perdió esa cantidad que ganó, perdió mucho más de esa cantidad. Entonces, cuando ese creyente está pasando esa dificultad, está teniendo ese choque, hay un punto de vista humano en que uno puede analizar la situación, ¿no? No, es que el tipo vino y se puso y yo no alcancé a frenar, y hay todo un análisis humano. Pero en el fondo del corazón, él sabe por qué le pasó. Por su desobediencia. Entonces esa dificultad, ¿por qué le está pasando? Por su desobediencia. No es una prueba. Y esas situaciones en la vida de un creyente son las más tristes. Dice Josué 7.1. Josué 7.1. Aquí tenemos un ejemplo que es súper conocido, pero es bueno tomarlo como un ejemplo bíblico porque ahí quedó registrado por algún propósito. Dice, pero los hijos de Israel, de 7.1 al 5, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaban junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo. O sea, aquí el escritor está mencionándonos un dato, ¿no? Que había ocurrido una situación. Lógicamente, cuando ellos van a querer atacar esta ciudad de Jai y mandan espías, esa situación en ese momento, en medio del pueblo, no era conocida. Solamente que el escritor aquí nos está dando la información, porque todo está siendo escrito después de los hechos. Entonces está diciendo, está contándonos un dato importante, lo que hizo Acán, que tomó algo que no debía haber tomado cuando ellos invadieron Jericó, y Dios había dicho que no debían tomar nada de ahí, con algunas excepciones, pero él tomó un lingote de oro y otras cosas y las escondió en su tienda. Y se quedó calladito. Entonces, después pasaron, no sé cuánto tiempo pasó, no recuerdo, y ahora iban contra Jai. Entonces ahí están preparándose todo, dicen, mire, no mandemos tanta gente, mandemos 3.000 nomás. Ellos tenían como 40.000 hombres de guerra, y en ese momento vamos a ir contra Jai, 3.000, ¿para qué más? Entonces dice, en el versículo 3 dice, volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres y tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Huyeron. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. O sea, los derrotaron. Y ahí viene la pregunta.
Y Dios, bueno, ¿dónde estabas tú ahí? No. Es que esa dificultad, esa adversidad, es porque había pecado. Y es triste cuando nosotros los creyentes pasamos por situaciones así. Entonces esa es otra razón. Porque a veces tenemos que estar pasando dificultades. Porque pecado. Porque he tomado una mala decisión. Una mala decisión, quiero decir, una decisión donde no buscamos la dirección de Dios. Donde nosotros creemos que podemos hacer todo sin la ayuda de Dios. Que le pedimos ayuda a Dios en algunas cosas y en otras cosas tomamos nuestras propias decisiones y de repente venimos donde Dios para que bendiga las decisiones que nosotros ya hemos tomado. Y con Dios las cosas no funcionan así, lógicamente. Porque Él es Dios y tiene que ser Señor de todo. ¿No es cierto? Entonces, hermano, esas son las tres razones que creo por qué un creyente pasa adversidad, dificultad, problemas. Porque Dios está probándonos, porque el enemigo está estorbándonos, o, lo más triste, por el pecado. Entonces, si está pasando problemas, dificultades, hermano, porque Dios lo está probando, gócese. Pues Dios está tratando con usted, pues le está haciendo un mejor creyente. Desde esa perspectiva, gócese. Dios lo está entrenando para hacer de usted un mejor creyente, porque tiene un propósito que usted en este momento no lo ve. Así dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si está pasando dificultades porque Satanás está estorbándolo, gócese, pues eso muestra que está yendo por el camino correcto de la voluntad y los propósitos de Dios. Si está pasando problemas a consecuencia de sus errores, malas decisiones o pecado, humíllese, pues esta es la situación más triste por la cual un creyente puede estar pasando dificultades y necesita humillarse delante de Dios para ser restaurado. Recuerdo a un hermano ahí en la iglesia de Talagante, hace muchos años, tal vez estamos hablando de unos 30 años atrás. El hermano le gustaba mucho jugar fútbol y trabajaba aquí en una empresa que estaba ahí en Cerrillos. Y el hermano sufrió un accidente jugando la pelota, se accidentó, se dañó un menisco, lo tuvieron que operar y estuvo enyesado. Y yo recuerdo cuando lo fui a ver a la casa, lo fui a visitar cuando estaba ahí en ese periodo de tener que estar inmóvil ahí en su casa, en su cama, con el pie enyesado. Entonces pasaron los años, y un día hablando con el hermano, ahí me cuenta toda la historia. Y la historia era que el hermano, aquel día que tuvo el accidente, era un día jueves. Y el hermano ese día jueves estaba en la lista que le tocaba dirigir la reunión. Y como había campeonato, él dijo: uy, ¿qué decido? ¿Juego el partido? ¿Y me hago el leso? ¿Invento alguna chiva? Y no dirijo. ¿Qué decido? Decidió por el fútbol, por el partido. Y dice que cuando tiran un tiro de esquina, salta y cuando cae, y ahí hago un análisis técnico. No, lo que pasa es que, hermano, cuando tú saltas, ese análisis está bueno, ¿no es cierto? Pero no hay que quedarse en ese análisis, porque el verdadero análisis es, hermano, obediencia. Cometiste un error, tomaste una mala decisión y eso te trajo consecuencias. ¿Valía la pena? No, porque estuvo no sé cuántas semanas con el pie enyesado. ¿Qué aprendió el hermano que vivió esa experiencia? ¿Qué aprendió?
Si usted lo invitaba el día domingo, oye, no vaya a la reunión, va a jugar un partido de fútbol, ¿qué cree que le iba a decir él después de eso? Yo conozco a mi Dios y con Él no voy a jugar. Yo quiero tomar las cosas en serio con Él. Nunca más. Entonces, hermano querido, Dios quiere restaurarnos cuando estamos pasando dificultad, adversidad, problemas por causa de nuestro pecado. Dios quiere restaurarnos. Dios no quiere que nos quedemos allí. Dios quiere restaurarnos. Es quien quiere que usted se quede allí, tirado en el suelo, derrotado por su pecado. ¿Sabe quién es? Satanás. Satanás, porque él es el acusador. Él quiere que usted se quede ahí. Y dice la palabra de Dios que el justo 7 veces cae y se vuelve a levantar. Entonces, ¿qué tiene que hacer después que falló, que pecó? Confesar su pecado y volverse a levantar. Así que, hermanos, son 3 razones. Ahora, la palabra del Señor Jesús nos muestra además que el conocimiento de su palabra y la vivencia de esta nos van a sostener en medio de las dificultades, en medio de la adversidad, en medio de los problemas. ¿Por qué? ¿Qué dice el Señor Jesús? Dice, el que oye y hace es como quien construye una casa sobre la roca. Esa casa va a permanecer. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios y la vivencia de ella nos van a permitir enfrentar la adversidad. Pero saben, hermano, aquí hay un punto preocupante. ¿Por qué? Probablemente ya lo pregunté aquí en algún momento, en alguna ocasión, pero lo trato de preguntar siempre a dónde voy. Y más o menos la estadística es casi la misma. ¿Cuál es el porcentaje de creyentes que leen la palabra de Dios? Que tienen, digamos, la costumbre, el hábito de leer la palabra de Dios diariamente. ¿Qué porcentaje cree usted que los creyentes en la iglesia, cuál es el porcentaje que usted cree que hay en la iglesia que tienen el hábito de leer la palabra diariamente? ¿Qué porcentaje cree usted? ¿Qué me puede dar un porcentaje? 60%. 60% entonces de los creyentes leen diariamente la palabra de Dios. ¿No? Hay personas que no están de acuerdo. ¿Quién propone otro porcentaje? 20. Es el porcentaje que he escuchado comúnmente, 20%. Entonces el Señor Jesús dice, el que oye la palabra, o sea, si hay un 20% que solamente lo está oyendo, ¿qué pasa con el 80%? ¿De dónde están las herramientas para enfrentar la adversidad y los problemas? Si ni siquiera oyen, si ni siquiera conocen. Entonces, hermano, es la palabra de Dios, es la vivencia con ella. Por supuesto que aquí tenemos que exceptuar cuando nosotros estamos pasando por dificultades por causa de nuestro pecado. No hay otra alternativa que confesar y apartarnos del pecado y alcanzar misericordia. Ahora, aclarando esto entonces, será la experiencia personal con su palabra que nos permitirá hacer frente a los problemas y permanecer en pie. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué la palabra de Dios? ¿Por qué el conocer y el experimentar la palabra de Dios nos va a permitir permanecer en pie frente a los problemas y cuando los problemas pasen? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos da guía y esperanza para enfrentar los problemas. Porque la palabra de Dios contiene todas las verdades que necesitan, gobernar nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras emociones y todo nuestro ser. Son las verdades de Dios las que nos permiten caminar por el camino correcto en la vida. Entonces, Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, dice, tengamos esperanza. Entonces, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza. Lo que acabamos de leer de acá, ¿por qué quedó eso registrado? Y muchísimas cosas que están en el Antiguo Testamento, ¿por qué Dios permitió que quedaran registradas? Errores que muchos cometieron, como el de David.
que pecó, ¿no es cierto?, cometiendo adulterio y cometiendo un asesinato. ¿Por qué eso quedó registrado? Porque Dios nos muestra, nunca vayas por ese camino, porque ahí están las consecuencias. Entonces, para eso se escribieron. Entonces, la palabra de Dios nos da guía. Pero no solamente guía, sino esperanza. Para que tengamos esperanza, dice Romanos 15:4. Para que también veamos que si vas por este camino, mira las consecuencias. Mira a Abraham que falló, pero el hombre siguió adelante, confiando en la promesa de que Dios le iba a dar a su hijo Isaac, y se lo dio. Esperó 25 años para que se cumpliera la promesa, y se cumplió. Fe. El padre de la fe. Eso me da esperanza. Que aunque cuando yo estoy allí confiando y buscando a Dios y aún no hay respuesta, bueno, Abraham ya pasó por ese camino y tuvo respuesta. Yo también puedo tener respuesta para mi esperanza. Entonces, guía. La palabra de Dios nos sirve como una guía para enfrentar los problemas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos indica el camino por donde debemos ir, incluyendo los tiempos de adversidad. Porque ahí ella nos da luz para saber cuál es la dirección que debemos tomar para salir victoriosos en medio de las dificultades. Ella nos muestra, ella nos guía. Entonces Jesús, cuando dice el que oye y hace, hermano, tiene una importancia tremenda, una relevancia tremenda para nuestras vidas, sobre todo cuando pasamos dificultades. Necesitamos de dónde agarrarnos, de dónde tomarnos. ¿Y de dónde nos vamos a agarrar? ¿De dónde nos tenemos que tomar? De las verdades que están en la palabra de Dios. Pero si no estamos, teniendo, ese tiempo en conocer su palabra, es muy difícil que usted pueda enfrentar la adversidad y las dificultades. Entonces, la palabra de Dios nos provee principios para todas las áreas de nuestra vida. Familiar, financiera, relacional, espiritual, donde en las diferentes áreas podemos enfrentar dificultades, y ahí está la palabra de Dios para darnos directriz. Nos da esperanza, pues nos enseña las verdades y promesas en las que podemos andar seguros. Así como bien lo resume el Salmo 23:4, donde dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahí hay una promesa. Amén. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú, Dios, vas a estar conmigo. Entonces, por eso nos da esperanza. Esperanza, pues vemos cómo Dios obró en las Escrituras, y ese mismo Dios obrará en nuestra situación. Claro, es el mismo Dios. Es el mismo Dios que obró ahí en el Antiguo Testamento en muchas situaciones difíciles para liberar a su pueblo Israel. Es el mismo Dios que va a obrar en nuestra situación. Pero nosotros tenemos que conocer esas verdades para que eso traiga esperanza a nuestra vida y tengamos de dónde asirnos. Ahora, ¿contra qué cosas luchamos cuando estamos en medio de las dificultades? Aparte de la adversidad misma. Porque no solamente cuando estamos en medio de las dificultades luchamos contra la adversidad misma, sino que luchamos contra otras cosas que a veces son más importantes, más determinantes que la adversidad misma. Por ejemplo, el factor determinante tiene que ver con nuestra fe. Con nuestra fe. No es lo que más se ve afectado cuando estamos pasando por adversidad. No es lo que más se ve tocado cuando estamos pasando por la adversidad. Nuestra fe. En momentos en que todo está bien. Si todos aquí estuviéramos súper bien, todo fuera viento en popa, y yo te preguntara, ¿cuántos confían en Dios? ¿Cuántas manos se levantarían? Esa es la verdad. Esa es nuestra realidad humana. Esa es nuestra realidad. Que tenemos que asumir que en nuestro corazón
como los discípulos. El Señor gastó 3 años. Y cuando Él resucitó, no lo creían. Entonces, el factor determinante, una de las cosas que nosotros luchamos, aparte de la adversidad, es con el asunto de la fe. Mateo 8, 23 al 27 dice, mire lo que dice. Dice, y entrando Él en la barca, el Señor Jesús, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús mientras pasaba todo eso? Pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mire, ahí están ellos en la barca. Jesús está durmiendo y se levanta esta tormenta. Entonces, hermano, ¿cómo nosotros hubiésemos reaccionado en la misma situación? Si nosotros hubiésemos estado ahí, ¿cómo hubiese reaccionado usted? Mire, una cosa es entender la definición de fe que nos da Hebreos 11.1. Una cosa es entender la definición de fe. Y aún me lo puedo saber de memoria. Una cosa es entender la definición de fe que nos da Hebreos 11.1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermano, y otra cosa muy distinta es vivirla. Otra cosa es tener que ser expuesto a vivir lo que realmente es la fe. Es fácil decirlo. Es fácil aprenderse ese texto de memoria. Pero cuando nos toca vivirlo, como los discípulos aquí, nos pasa exactamente lo mismo. Lo que necesitamos, hermanos, que tiene que ver con nuestra fe, lo que necesitamos es conocer realmente quién es Dios. ¿Quién realmente es Dios? ¿Usted conoce a Dios? ¿Conocemos a Dios? ¿Qué grado de conocimiento usted o yo tenemos de Dios? ¿Qué grado de conocimiento cree usted que usted o yo tenemos de Dios? ¿Cuánto conocemos a Dios? Si tuviera que ponerle un porcentaje, ¿qué porcentaje le pondría? ¿De cuánto usted conoce a Dios? ¿De cuánto yo conozco a Dios? Mire, Jesús estaba en la barca. Y aún así ellos tuvieron temor. Pues todavía no reconocían. Ellos todavía no reconocían. Parece que entendían quién era Jesús, pero no era así. ¿Sabe por qué se entiende que ellos todavía no reconocían quién realmente era Jesús? Por las palabras, por lo que podemos observar en las palabras que ellos dijeron. ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. No lo conocen. ¿Y qué pasa con nosotros? Es lo mismo. Ese es nuestro problema, ese es realmente nuestro problema. No conocemos a Dios como necesitamos conocerlo. Creemos conocerle, pero en realidad no es tan así como nosotros pensamos. No es tan así. No es verdad eso, no es cierto, hermano querido. No es cierto. Es como le pasa a uno cuando va al seminario, ¿no? 4 años al seminario. Y muchos pensarán,
wow, si yo fuera al seminario y estudiara 4 años, ¿cuánto aprendería de la Biblia? ¿Cuánto sabría de la Biblia? Bueno, usted va al seminario y pasa los semestres, pasan los años y llega al 4.º año y ¿sabe la conclusión que uno saca? Uno saca que en realidad uno está recién empezando a conocer la palabra de Dios. Porque es increíble, es impresionante lo profundo de la palabra de Dios. Tantas verdades, tantos tesoros que hay allí. Y lo mismo pasa con Dios. Llevo 20 años de cristiano. Yo creo que ya conozco a Dios, pero la verdad no es así. ¿Qué dijo Job? Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Otra versión dice así: he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Podríamos parafrasearlo y decir: había escuchado de ti, pero ahora te conozco personalmente. Job dijo esas palabras, que al empezar el libro dice que Dios dice: ¿no has conocido un hombre tan temeroso como él? Job, un hombre temeroso de Dios, al final de la prueba dice: Dios, la verdad que después de esta experiencia, mi conclusión es: yo realmente no te conocía. Después de vivir esta experiencia tan profunda, tan difícil, ahora realmente conozco quién eres tú. Y esa es la verdad. Entonces los discípulos no conocían realmente quién era Jesús. Y eso es lo que nosotros necesitamos, porque algo con lo que nosotros luchamos, aparte de la adversidad, es con nuestra fe. Nuestra fe. ¿Qué sentido tiene conocer toda la Biblia de un punto de vista meramente intelectual? ¿Qué sentido tiene? Y no experimentar a Dios en nuestras vidas. No tiene ningún sentido. No tiene sentido. Así como un hijo, hermano, al pasar en medio de la oscuridad, no experimentará temor, pues su pequeña mano está tomada de la mano de su padre. ¿No es cierto? Bueno, de la misma manera, un hijo de Dios experimentará seguridad en medio de la dificultad, pues conoce a su Dios, de quien está tomada su mano. ¿Qué necesitamos entonces? Conocer a Dios. Los discípulos necesitaban conocer quién realmente era Jesús. No se hubiesen preocupado. No, aquí está el Hijo de Dios, que tiene poder y autoridad sobre la creación. ¿Qué nos preocupamos? Y hermano, yo lo digo, ¿por qué? Porque yo estoy en ese mismo proceso que usted. Me falta mucho todavía por conocer a Dios. Porque cuando vienen las adversidades, yo flaqueo. Cuando vienen las adversidades, quiero tirar la toalla. Y ahí me doy cuenta, necesito realmente conocer a Dios. Así que lamentablemente nuestras emociones es otro factor, nos pueden paralizar, nos pueden hundir cuando pasamos por dificultades, por la adversidad. Las emociones. ¿Se acuerdan de Pedro cuando le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti por las aguas? ¿Y qué pasó con Pedro? Se hundió. ¿Por qué? Porque él dice, viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Tuvo miedo. El miedo lo paralizó, el miedo lo hizo hundirse. ¿No pasa lo mismo con nosotros? Nuestra falta de fe, nuestras emociones juegan en contra nuestra. Y luchamos con eso, aparte de la adversidad misma. El temor, el miedo, la angustia, inevitablemente, hermano, tienden a tomar control de nuestros pensamientos cuando estamos en medio de la adversidad. Y eso muchas veces nos hace caer en desesperación y somos impulsados a buscar salidas desesperadas. Esa es la verdad.
Así que, hermanos, y finalmente, para ser franco, hermano, sincero, hermano, yo creo que algo que necesitamos nosotros para saber enfrentar la adversidad es tener un carácter entrenado en la obediencia a Dios. Necesitamos un carácter entrenado en la obediencia a Dios para poder enfrentar las adversidades y salir victoriosos. ¿Sabe por qué? Porque ahí nosotros podremos levantar fuerzas como las águilas, tal como el Señor Jesucristo. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo estaba ahí en el jardín de Getsemaní, estaba arrodillado ahí, dice Lucas, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Obediencia. Y Hebreos lo dice. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cuánto más nosotros necesitamos ser entrenados en un carácter obediente? Porque eso, hermano, nos va a ayudar a enfrentar la adversidad. ¿Por qué? Porque uno obedece independiente de las emociones que uno tenga. El Señor Jesucristo dijo. Y también, ¿por qué otra razón, hermano? Porque una vida obediente tendrá como un ancla segura las promesas de Dios a su disposición. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el que guarda mis mandamientos será amado por mi Padre. Y en ese contexto, el Señor Jesucristo dijo estas palabras: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La obediencia. Necesitamos desarrollar un carácter obediente porque eso nos va a dar una seguridad tremenda para enfrentar la adversidad. Dios quiere desarrollar en nosotros ese carácter, hermanos. Ese carácter en que nosotros podamos decir con la misma convicción que el salmista pudo expresar de forma natural estas palabras. Y aquí termino mencionando este salmo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque brame y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Esa es la vida cristiana. Todos tenemos que enfrentar adversidad y dificultades en algún momento. ¿Qué está tratando de hacer Dios? ¿Está probando mi carácter? ¿Es el enemigo que está oponiéndose porque Dios tiene grandes propósitos? ¿O tristemente podría ser mi pecado? Y necesito arreglar mis cuentas con Dios. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi conocimiento de Dios? ¿Cómo está mi vida en cuanto a mi carácter obediente? Para saber enfrentar esa adversidad, porque la promesa está allí. El hombre prudente construyó su casa sobre la roca, y cuando vinieron los vientos, los ríos y las lluvias, permaneció. Esa es la esperanza. Podemos permanecer frente a las adversidades de la vida. Porque nuestra confianza no está en nosotros, está en Dios. Oremos, Señor. Estas palabras, Dios, recuerdo lo que tú le dijiste al pueblo de Israel, cuando en Deuteronomio 6, que ellos tenían que escribir estos mandamientos en los postes de su casa,
en la salida de su casa, llevarla amarrada, algo en la frente, en la mano derecha. Necesitamos hacer algo así, Señor, porque estas verdades que están ahí y siempre han estado ahí, se nos olvidan. Necesitamos, Señor, de alguna manera tener nuestros postes, nuestros lugares que nos recuerden permanentemente estas verdades, Señor, para que cuando enfrentemos las dificultades, Señor, estén tan claramente presentes en nuestra memoria que eso nos permita estar firmes, que no seamos movidos como los discípulos a tener miedo o como Pedro a hundirse, sino que podamos, Señor, permanecer confiados en ti. Porque tú, Padre Celestial, Señor, siempre vas a querer lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Señor, a aprender a confiar en ti y a conocerte realmente quién eres. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a mis hermanos, porque todo lo pedimos y lo rogamos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.